Muy bien. Hola, hola, Alison, ¿cómo estás? Ya está, creo que me puedes... Ay, ahora sí ya puedo compartir pantalla. Muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Voy a ser muy precisa y vamos directamente al grano. Habíamos visto, ya que todo esto está siendo grabado, habíamos visto en una clase anterior cómo aplicar la normalidad, ¿verdad? Y habíamos entrado a este problemita de aquí que lo tengo en pantalla. Aquí, el objetivo era ver si luego de aplicar un programa de reducción del estrés, había cambio o no había cambio. Y teníamos aquí los puntajes pre-test y teníamos los puntajes post-test. ¿Bien? Entonces yo les decía, voy a salir de aquí, yo les decía que el primer paso es pasar los datos al programa. Tengo aquí, se puede ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Yo tenía aquí el programa SPSS y en este caso yo le creo el nombre estrés antes y estrés después, ya que es un programa para medir el estrés. Le quito decimales, ya que no tengo puntajes en decimales. Si se activa otra variable, la elimino. Ya está. Y voy pasando los datos, ¿no? Así, entonces, para pasar al SPSS, cada columna es un dato importante y hay que pasarlo con mucho cuidado. Es decir, no equivocarnos en los números. Por acá tengo el pretest, este es 80, 85, 90, 92, 87, 89, 99. Y por el otro lado del post-test era 30, 32, 41, 43, 45, 46 y 53. Entonces, ya tengo el pretest y ya tengo el post-test. ¿Bien? Bueno, después de pasar los datos, hay que sacar la normalidad. Bien, hay que calcular la normalidad. ¿Cómo se calcula la normalidad? Lo vuelvo a repetir, aunque ya lo vimos en un video anterior, pero lo vuelvo a repetir para acordarme, porque no me acuerdo cuál sería el resultado. Analizar estadísticos descriptivos. Pero antes de eso les decía yo que primero tenemos que sacar una variable que se llame diferencia, la resta. ¿Cómo era esto? Transformar, calcular variable, le llamo a esta variable diferencia, y esto va a ser igual a la medida antes menos la medida después. Es una simple resta, que incluso si son poquitos números, ¿no? Aceptar. Me dice el programa que ya lo ejecutó. Incluso si son poquitos números, lo pueden sacar a mano, ¿no? 80 menos 30, 50. 85 menos 32, 53. Así que no hay problema, pueden digitarlo también directamente la resta. Solamente que por lo general las bases de datos trabajan con muchos casos, ¿no? O sea, se trabaja con 300, con 400. Ahí, claro, ya no lo voy a hacer a mano, ¿no? Pero si estoy hablando de 7 personitas, tranquilamente lo puedes sacar a mano. Muy bien, ahora será esta columna diferencia la que pasemos por normalidad. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Repito, esto ya estaba en un video anterior, solamente que estoy rebobinando. Ingresamos la columna diferencia, activamos gráficos y ponemos check en gráficos con prueba de normalidad, continuar, aceptar. Es aquí donde el SPSS nos envía a otro archivo, porque acuérdense que el SPSS trabaja con dos archivos. Un archivo, lo moví. Un archivo que está aquí, que es esta, que es la base de datos, y otro archivo que es la hoja, esta hoja en blanco, donde salen los resultados. Bien, para ver la normalidad nos vamos a la tercera tabla. Y en la tercera tabla, ¿no? Vamos a abrir un Word. Estas tablas se pueden copiar y pegar en un Word tranquilamente. Esta tercera tabla es la que nos interesa y aquí había una regla, ¿no? La regla decía lo siguiente: ya que estoy trabajando con 7 personas, tengo que analizarlo con Shapiro, porque Shapiro analiza la normalidad con muestras o con bases de datos menores a 50 casos.
En este caso, nosotros tenemos 7 casitos nada más, así que corresponde analizar Shapiro. Y esta va a ser la significación que vamos a ver. Así que la mayoría de ustedes seguramente va a trabajar con Shapiro-Wilk, salvo que en sus programas o intervenciones que estén haciendo tengan más de 50 personas. Ahí trabajarán con Kolmogorov. Pero yo estoy casi segura que todos van a hacer Shapiro-Wilk, porque son pocos grupos a los que están yendo. Y aquí se debía de aplicar la regla de la normalidad, ¿verdad? La regla de la normalidad decía que si la significación es mayor a 0,05, los datos tienen distribución normal. Pero si la significación es menor a 0,05, los datos tienen distribución no normal. Entonces verifiquemos, este número 0,662, díganme, ¿está por encima o está por debajo de 0,05? Por encima. Por encima, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es la distribución? ¿Normal o no normal? Normal. Normal. Normal, muy bien. Entonces, aquí hago una conclusión, ¿no? Ya que la significación está por encima de 0,05, se concluye en que la distribución de los datos es normal. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que es normal? El que es normal quiere decir, coma, por ende haremos uso de estadísticos paramétricos. Y es que esa es la regla, ¿no? Esa es la siguiente regla. Cuando los datos son normales, se utilizarán estadísticos paramétricos. Pero cuando los datos son no normales, se utilizarán estadísticos no paramétricos. Y nosotros tenemos dos caminos. Cuando se trata de comparar grupos relacionados, ¿te acuerdas que expliqué en la clase anterior que era un grupo relacionado, no? Es decir, un grupo antes con un grupo después. Existen dos estadísticos que nos pueden ayudar. Miren, lo estoy redactando para que se quede esto como una guía, que nos pueden ayudar. Por el camino de los paramétricos, tenemos a TDStudent para muestras relacionadas. Y por el camino de los no paramétricos, tenemos a Wilcoxon. Bien, ya está. Entonces, según esto, nosotros tendríamos que aplicar ¿qué estadístico? ¿TDStudent para muestras relacionadas o Wilcoxon? Según estos resultados, TDStudent. tendríamos que aplicar TDStudent o Wilcoxon. TDStudent. TDStudent, muy bien. ¿Por qué? Porque TDStudent es el camino, TDStudent, lo voy a poner de colorcito, TDStudent es el paramétrico, mientras que Wilcoxon es el no paramétrico. Y aquí los resultados salieron que tenemos que usar estadísticos paramétricos. Entonces, vamos a ver aquí. Caso 1. La aplicación de TDStudent para muestras relacionadas. Bien, muy bien. Vamos al primer caso porque el caso 2 será la aplicación de Wilcoxon. Así que primero vamos a aprender cómo aplicar TDStudent para relacionadas, que es un estadístico que solamente se aplica cuando hay grupo antes y grupo después. ¿Bien? Y eso les pueden preguntar a ustedes en el ASI o en la tesis. ¿Cómo saben que su programa es efectivo? Ahí van a decir ustedes, porque he utilizado el estadístico TDStudent para muestras relacionadas. O dirás, porque he utilizado el estadístico Wilcoxon para muestras relacionadas. Muy bien, vamos a conocer cómo se aplica TDStudent. Eso es lo nuevo del día de hoy.
TestStudent se aplica aquí. Bueno, no sé por qué mi menú se ha salido de aquí, pero no tengas problema porque es una barra de herramientas. Nos vamos a analizar, ¿bien? Comparar medias, y aquí está, mira, T para muestras relacionadas. Prueba T para muestras relacionadas. Le damos clic. Muy bien, me dice, ¿cuál es mi variable 1? ¿Cuál es mi variable 2? Por orden de tiempo. La primera variable fue el antes, y la segunda variable fue el después. Así que señalas el después y le das clic aquí. Ya está. Nada más, así de simple. En variable 1 ingresas el estrés antes. Es más, vamos a ancharlo para que puedas ver. Bien, en variable 1 ingresas el estrés antes y en variable 2 el estrés después. Nada más y colocas aceptar. SPSS nos va a llevar a estas tres ventanitas o tablitas. Cogemos la tabla 1, ¿ya? Copiamos la tabla 1 y copiamos la tabla 3. La tabla 3. La 1 y la 3. La 2 la dejamos de lado. Y esto es muy fácil. Funciona así. ¿Ya? Autoajustar. Le pones aquí autoajustar el contenido. De la tabla 1 vamos a ver las medias. Mira, vamos a resaltar las medias. Según esto, el grupo antes sacó un puntaje de 88 y el grupo después sacó un puntaje de 41. Eso quiere decir que antes el estrés estuvo en 88, después aparentemente bajó a 41. ¿Por qué digo aparentemente? Porque solamente fijando, y este es mucho el error que cometen muchos chicos en el ASI o en cualquier sustentación. Piensan que porque la media es más alta antes y la media es más bajo después, piensan que ya, que hubo efecto porque bajó. Voy a poner algo exagerado. Es como si este número, voy a modificarlo, es como si este número hubiera salido, por ejemplo, 90, ¿ya? Hazme acordar que sale 88 como 86, por favor, 90. Y es como que este número de aquí sale 89. Entonces, muchos dicen, era 80, ahora 89, bajó, exitoso el programa, porque redujo un puntito. La pregunta es, ¿en qué medida una reducción llega a ser significativa? ¿No? ¿Me dejo entender? O sea, aquí viene el tema que por eso que las medias no son suficientes. Voy a poner control Z. Las medias no son suficientes. Hay que ver la significancia de esta diferencia. Esto, ver solamente esto es estadística descriptiva, cuando te guías de las medias. Pero cuando te vas acá y ves la significación, ya estás aplicando estadística inferencial. Porque aquí hay una regla. La regla es la siguiente, voy a anotarlo aquí. La regla es la siguiente. Que ya lo había notado, creo, ¿no? ¿Te acuerdas? Me parece que en la capacitación anterior le llamé la regla de oro de la estadística. La regla de oro de la estadística dice, cuando la significación, esta bilateral que dice, está por debajo de 0,05, se rechaza HO, se acepta HI, la cual indica que sí hubo cambios estadísticamente significativos del antes al después. Entonces, recién cuando vemos que esta significación no ha tenido error, ¿te acuerdas que el error máximo 0,05? Y si es por debajo es mucho mejor. Recién cuando vemos que esta significación está por debajo de 0,05, ¿qué quiere decir entonces esto? Ahora sí quiere decir que ha habido un descenso significativo. Entonces, con todas las de la ley, tú puedes decir que tu programa ha conseguido reducir el estrés de forma significativa. Punto final. Nadie te va a refutar que tu media ha bajado con gran precisión, con gran fuerza, por la significación estadística. ¿Quedó claro esta primera parte? Sí, Miss, está claro. ¿Sí? Mira, ¿qué hubiera pasado que a pesar de que las medias sean así, este valor te hubiera salido? Voy a cambiar un poquito la significación, mira, 800. 0,800. Aunque te parezca
que de 88 a 41 hay una gran distancia, casi 47 puntos, 46 puntos, a pesar de que parece que hay una gran distancia, lastimosamente esto no es significativo. Así que no ha sido suficiente, ¿no? Es como cuando tú te esfuerzas con tu enamorado, con tu enamorada en un detalle y tu enamorado y tu enamorada te dice, no es suficiente para mí, pero para ti sí lo era, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. A pesar de que las medias sean muy distantes, mientras que la significación esté por encima de 0,05, es como que no ha habido cambio significativo, cambio alguno. Pero ahora que la significación es 0,00, acuérdate, cuando la significación te sale 0,000, es la mejor significación que puede aparecer, que puede ocurrir. Así se aplica el estadístico TED-Student para muestras relacionadas. Solamente tienes que fijarte de la primera tabla las medias y de la segunda tabla la significación. ¿Alguna pregunta sobre TED-Student para muestras relacionadas? Para Sí, pasar al Miss. siguiente estadístico que sería Wilcoxon. Sí, Miss, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a este último punto que ha tocado, ¿qué es lo que se podría explicar si sale estos resultados, ¿no? O en todo caso, que sea mayor al 0,05? Porque, bueno, uno podría decir que quizás no ha sido suficiente las dimensiones que se han tocado dentro del programa, o quizás el interés del público, de los participantes. Entonces, quizás no sé, Miss, ¿qué nos podría comentar por ahí? Muy bien. El programa, lastimosamente, sería muy bonito que versiones superiores nos llegue a dar la razón, ¿no? Por la cual encontró que el programa que no es significativo. Entonces, el programa solo nos dice que no es significativo, no nos da las razones por la cual no es un programa efectivo. Por ende, las razones tienen que salir del análisis humano. Por eso que el humano más el software hace un buen complemento. ¿Cuáles son algunas razones o causas o eventos comunes que hace que un programa no sea efectivo? Ahí amerita una reflexión de todo el equipo cómo ha venido trabajando. Pero las más usuales son, uno, la no participación del público. Público que, por ejemplo, se tomó a la ligera el test antes y el test después. Y eso es mucho lo que nos está pasando. Por eso yo les digo, chicos, mucho cuidado con el pretest y con el post-test, que de la nada va a valer que ustedes consigan sonrisas en sus participantes, diversión en su taller, alegría, si al final el participante, mira aquí la base de datos, si el participante al inicio te va a responder con 80 puntos el estrés antes y luego en el test final también te va a marcar 80 puntos. Este es un participante, una de dos, o que en él no ha tenido efecto mi programa y por ende le está pareciendo igual, o que él no está contestando de forma consciente. Es como los docentes, mira, en la ESA, ¿ya aplicaste la ESA, dicho sea de paso, para tus docentes? Dime, acá pasa dos cosas con la medida en la ESA, ¿verdad? Que es la calificación que hace sobre tus docentes. Si tú respondes si tu docente se esfuerza muy bien y tú respondes a conciencia, le pones una ESA alta. Pero también puede pasar lo siguiente, que por más que tu docente se esfuerce y lo haga bien, de repente tú te la agarraste con él o con ella y le pones una nota baja. Entonces, ¿aquí quién está fallando? ¿El docente? ¿Su metodología no es buena? No, ¿verdad? Aquí está fallando el que está siendo evaluado, que no está respondiendo de una forma consciente. Sí, Brian, pregunta. Miss, por ejemplo, si al final de todo el proceso del proyecto del taller se aplica un test general, ¿no? Que mida todas las variables o todas las dimensiones, justamente como se estaba tocando ayer, y ahí sí sale un resultado significativo, ¿no? A diferencia de repente de los pequeños test que se han ido evaluando en cada módulo. ¿Cómo podríamos sustentar eso, ¿no? Esa diferencia. Yo creo que va a ser más significativo el general que los específicos. Es como la confiabilidad en un test, ¿no? Hay test que son muy confiables a nivel general, pero en las dimensiones, una que otra tiene dimensión baja, confiabilidad baja en sus dimensiones. Eh, a esta altura, nosotros ya no podemos aplicar un test final si no hemos aplicado antes un test inicial, ¿no? Porque como te das cuenta en la base de datos necesitamos tener las dos medidas, la medida antes y la medida después. Pero entre los test por módulos
y el test general, por lo menos, no importa, si los test por módulos te salen que no hay significación, al menos que el test general sí. Es como una tesis, objetivo general, objetivos específicos. Los más importantes son siempre los generales, ¿no? Porque de repente el módulo, no además, creo yo, eso también puede ser un consejo para el doctor Cabanillas ahora en la charla, que de repente 2 sesiones no es suficiente para generar un cambio. Optimismo, una variable tan importante. Con 2 sesiones, yo entiendo la practicidad, ¿no?, del programa, 8 sesiones, 4 módulos. Entonces, a mí, yo desde mi punto de vista personal, me parecería más útil una medición antes, una medición después de todo el programa, de 8 sesiones, en lugar de hacer un antes y un después de 2 sesiones, de 2 sesiones. Esa podría ser una razón por la cual eso ustedes fundamenten. Que un programa con pocas sesiones es quizá difícil que genere un cambio. Es más probable que genere un cambio un programa o una medida que entre el antes y el después ha habido más sesiones de trabajo. Y para terminar la respuesta de José y para pasar al otro estadístico, que también es chiquito, Wilcoxon, otra de las razones también puede ser que los instructores, o sea, ustedes, no han dado de repente mucha conciencia al público de lo importante que es, nuevamente vuelvo a enfatizar, el pretest y el posttest, ¿no? O sea, o bien puede ser porque de ustedes como psicólogos les han hecho reflexionar a ellos, porque incluso, miren, la misma, los que están trabajando con EBOL, no sé si hay alguien por aquí que esté trabajando con EBOL, la misma Arlene me dijo, ahora sí, Claudia, en la última sesión entendí por qué el ejemplo que pusieron me ayudó a entender por qué esto del pretest y el posttest. Ahora sí voy a ponerle más énfasis a los chicos para que contesten. Miren, recién ahí nos entendieron por qué el pretest y el posttest, ¿no? Claro, nosotros de repente no caímos en la cuenta de enfatizarlo anticipadamente porque pensábamos pues que todos iban a contestar el pretest y el posttest de la manera correcta, ¿no? Pero no se vino haciendo así. Así que otro argumento puede ser que el público no está acostumbrado a trabajos investigativos, no todos tienen el tiempo para responder y las razones que ustedes ya saben que las están vivenciando, por más que estamos ahí, no todos tienen el interés, solamente participan porque le manda la jefa que participe, ¿no? Pero no es algo que les nazca de repente. Sí, José, ¿otra pregunta? No, no, mi solamente era con el ejemplo que estaba diciendo de, bueno, quién estaba presente y si ya vale lo que está diciendo. Ah, ok, listo. Muchas gracias, José. Vamos con la última parte, entonces. Ahora, vamos acá, vamos con el otro caso, el caso de Wilcoxon. Pero para aplicar Wilcoxon, la normalidad, ¿cómo tendría que salir? Regresamos a la normalidad. Acuérdense, siempre la normalidad es la que manda. Para aplicar Wilcoxon, ¿cómo tendría que ser la normalidad? ¿Mayor a 0,05 o menor a 0,05? Menor, Miss. Menor, por el nombre Menor, María. menor. Muy bien, entonces, esta tablita que está acá arriba, voy a otra vez copiarla y voy a cambiar datos para imaginar. Entonces ¿dónde está mi menú? Aquí está. Voy a suponer que ahora ya no salió 0,662, sino que salió 002, ¿ya? ¿Bien? Pues entonces voy a imaginar que salió 002, por ende, ¿no? Esto sería así. Ya que la significación salió menor a 0,05, se concluye que los datos tienen distribución no normal. Por ende, el estadístico a usarse será un estadístico no paramétrico, tal como Wilcoxon. Muy bien, ahora sí, estamos bajo el supuesto, estamos suponiendo que la distribución normal del mismo ejercicio nos salió no normal. Y ahora vamos a aplicar Wilcoxon. ¿Dónde lo encuentro a Wilcoxon? Vámonos al SPSS. Lo tenemos aquí. Analizar, abajo. Pruebas no paramétricas. Cuadro de diálogos antiguos. 2 muestras relacionadas. Aquí está Wilcoxon. ¿Quiénes son las 2 muestras relacionadas? El antes y el después, ¿no? 2 muestras relacionadas. Clic. Nuevamente, mira, tiene una pantalla muy parecida a la de T. En variable 1, el antes, y en variable 2, el después. Ya por defecto, el cheque está en Wilcoxon.
¿no? Lo dejas ahí nomás, no haces nada más y pones aceptar. Y te salen 2 tablas. Copiamos la primera tabla. Nos vamos aquí al Word. Copiamos la primera tabla y copiamos la segunda tabla de Wilcoxon. Copiar. Muy bien. Aquí de rango vendría a reemplazar lo que es la media. Y esta significación es la significación de por sí. ¿Bien? Pero aquí pasa algo. Lo malo de los estadísticos no paramétricos, es que no nos dan un valor de numérico de la media. Así que vamos a asumir que el primer dato es el antes y el segundo dato es el después. Pero ojo, este 4 no quiere decir que la media ha sido 4, ni este 0 quiere decir que la media ha sido 0. ¿Ya? Es un número referencial nada más. Es como decir en un nivel, estaban en el nivel 4, ahora bajaron al nivel 0. Algo así es, ¿ya? No lo cojan como un número, sino como un valor, como un orden, por así decirlo. Entonces, me doy cuenta que este número antes era más alto, el número después es más bajo. Me doy cuenta que hay una reducción de categoría, una reducción de rango. Ahora, ¿cómo sé si esta reducción, dime tú, cómo sé si esta reducción es significativa o no es significativa? ¿Dónde tengo que ver? ¿Cómo sé si esta reducción es una reducción tal cual o no es del todo una reducción? ¿Dónde tendría que prestar atención? En la La parte de significación abajo. asintótica. Muy bien, en la significación de abajo. Y aplican nuevamente la regla de oro. ¿Esto cómo sería? Ya que la significación, dime, ¿está por encima o está por debajo de 0,05? Debajo. Por debajo. Muy bien, debajo, ¿verdad? Ya que la significación está por debajo de 0,05. ¿Esos son buenas noticias o malas noticias para nosotros? ¿Nos alegramos o nos entristecemos? En cuanto a Wilcoxon, pues podría ser. Para cualquiera. Ah, Para ok. cualquier estadístico la regla es la misma. Mm, Es mejor mm, tener menos de 0,05 en la significación o más de 0,05 en la significación. más. No, menos. Porque acuérdense que el 0,05 es el tope de error, es el máximo de error. ¿Cuál era el máximo de error? 5%. Mientras esté por debajo de 0,05, alégrense. Porque eso quiere decir que se acepta HI y se rechaza HO. Es decir, sí ha habido cambios, sí ha habido cambios estadísticamente significativos del antes al después, habiéndose reducido los niveles. ¿Por qué digo reducido? Porque lo saco de acá, ¿no? Acá voy a poner una notita. Esto se ha reducido. Esto se ha reducido porque antes está en el nivel 4 y después se pasó al nivel 1, o sea, ha habido una reducción. Conclusión, ¿el programa para la reducción de estrés es efectivo, sí o no? Sí. Es efectivo. De esta forma se concluye que el programa para la reducción de estrés sí es efectivo, porque consiguió bajar, ¿no? Consiguió disminuir los rangos de estrés. Punto final. Y así se interpreta Wilcoxon. Muy parecido a la interpretación de TED Student para muestras relacionadas. Sí, Brian, pregunta. Miss, una consulta. En cuanto a la significación, ¿hay rangos para seleccionarlos por niveles? Por ejemplo, ¿no? Alfa de Combas, cuando es menos de 7 es inaceptable, o más de 7 aceptable, bueno, muy bueno. Porque usted Muy mencionó bien, que Brian. Sí, 0,00 es la mejor significación que puede ver.
¿Hay niveles para Muy poder bien. Sí, categorizarlos? sí, muy bien, buena pregunta. Vamos a poner aquí niveles de la significación. Un ratito voy a ir guardando esto. Archivo, guardar como, si es que quieren que se lo pase, ¿no? Pero si no, ya lo tienen también en la grabación. Charla. Ya, y para explicar lo de los niveles, lo voy a poner aquí en una pizarrita. La significación, ¿dónde está? Aquí está, ya. La significación toma niveles. Cuando es 0,05, 0,01 o 0,00. De acá para abajo, mejor lo voy a hacer al revés para, otra vez ya, un ratito dejar otra vez todo para seguir el orden de la recta numérica. Borrar todo, ya está. Esta es la recta numérica. Por aquí están los más altos, por aquí están los más bajos. El 0 está acá. 0,05, 0,05, 0,01. Bueno, por este lado no tiene sentido porque no hay una significación negativa. Ya está. Cuando está por encima de 0,05, ojo, estamos hablando, todo esto es la significación, ¿no? Cuando está por encima de 0,05, los datos se dicen que son no significativos. Cuando solamente es 0,05, se le dice significativo. Cuando está a un nivel de 0,01 a menos, muy significativo. Y cuando coge el valor de 0, mejor voy a ponerle control decimales, 0,00, ahí se llama significativo en todos los niveles de significación. Entonces la significación también tiene gradientes. Como se dan cuenta, mejor es mientras es más pequeño. Eso quiere, acuérdese que la significación tiene que ver mucho con el error. ¿Ya? Es mucho mejor cuando la significación te sale 0,0000. Es decir, es muy significativo, o sea, excelentemente significativo, ¿no? Significativo en todos los niveles de significación. Así que ustedes pueden decir eso. El día que hagan su ASI, pueden decir, ¿no? Este programa ha sido efectivo en todos los niveles de significación. Eso quiere decir que ha trabajado con una significación de 0,000. Eso es lo que tienen que marketearse en su ASI, que el jurado vea que ustedes dominan. Todo esto es estadística inferencial y que no solamente están guiándose erróneamente de las medias, que es una estadística descriptiva. Listo, chicos, dicho esto, estamos concluyendo con esta segunda parte, cómo se utiliza TED-Student para muestras relacionadas y Wilcoxon como estadísticos paramétricos y no paramétricos respectivamente para ver la efectividad de un programa, cuando se ha reducido la media o el rango y cuando ésta tiene significación. Nos queda un minuto para ver si hay alguna pregunta final o alguna última pregunta. Por mi parte, no, Miss. Muchas gracias. Muy bien, listo, perfecto, chicos. Sí, ya vamos cerrando nuestra charla y vamos pasándonos a la